Thank you, Marichela. Thanks everybody for following our presentation. I will just introduce the organization. Ignacio is going to talk about some practices and processes of urban regeneration, and I will introduce our recent book focused on the design of tools for urban regeneration. So Ignacio, unfortunately, will speak Spanish, but I think it will be quite easy to follow since our slides are will be in English. So any question you have, anything you want to focus in a deeper way, please just ask and we will go on. So I let the speech to Ignacio. ¿Cómo ponemos pantalla completa? Okay. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, antes de nada, por la invitación, en la que para nosotros siempre es una oportunidad y un placer el poder compartir los trabajos que hemos hecho, ¿no? Empezaremos explicando un poco el porqué del título, ¿no? Porque no es casual que se titula Prácticas, Procesos y Diseño. En el sentido en que muchas veces, antes de empezar una estrategia proyectual, pues se parte en numerosas ocasiones, ¿no? de unas convicciones teóricas que te permiten desarrollar posteriormente el trabajo. Y en nosotros, en parte, ha sucedido así en nuestra obra, pero en parte, muchas de las conclusiones y de los aprendizajes han sucedido por la realización de la misma práctica, ¿no? O sea, que en ese sentido, la práctica tiene un carácter performativo y que nos ha permitido después crear una metodología y un sistema, ¿no? La idea que teníamos, como ha dicho Patricia, es hacer esta primera presentación de trabajos. La podemos hacer o en español o en italiano, como prefiráis. O sea, no... En español es ok. Bien, sí, voy a intentar hablar despacio y cualquier duda, pues como ha dicho Patricia, sin problema se me puede interrumpir y aclaramos lo que sea. Confiamos también en que las imágenes puedan suplir pues, las cuestiones que no sean entendibles, porque existe ese refrán en España de que una imagen vale más de 1000 palabras, siempre y cuando esa imagen contenga las 1000 palabras, ¿no? Y entonces nosotros sí que pretendemos que las imágenes que vayamos a explicar hoy pues, puedan transmitir detrás todo el contenido que proyectamos sobre ellas. Empezaremos, o sea, lo que queremos es explicar una serie de prácticas y las hemos ordenado bajo un criterio escalar. Empezaremos con actuaciones de pequeña escala y iremos viendo cómo han ido evolucionando y cogiendo pues, un ámbito más extenso que va desde el solar al barrio, a la ciudad y al territorio finalmente, ¿no? Y ver cómo en todo ese proceso se pueden sacar una serie de conclusiones comunes y sobre todo una metodología replicable, ¿no? Empezaremos explicando el programa Esto no es un solar. Esto no es un solar, es un programa experimental que se propuso en la ciudad de Zaragoza y que pretendía intervenir en solares. Solares en italiano es el equivalente del loto abbandonati, ¿no? O sea, espacios en el que antes existían construcciones, por cualquier motivo, por diversos motivos, han desaparecido y se han quedado como una especie de terrenos sin uso, ¿no? Entonces, en el año 2009 se nos encargó un programa, un plan de empleo que consistía en la limpieza de esos solares. Nosotros en aquel momento vimos la oportunidad de poder aprovechar y dar un paso más y en vez de dedicarnos exclusivamente a la limpieza, pues poder proyectar sobre esos solares una serie de actividades, ¿no? Antes de empezar a ver algunos de ellos, sí que estuvimos
estuvimos pensando qué características principales debían tener el programa general, ¿no? Que iba a abarcar muchos solares abandonados, en principio, del casco histórico de Zaragoza. No voy a explicar todos, ¿no? Pero sí que nos interesa entender cómo... ¿por qué no pasa esto? Cómo una de las cuestiones fundamentales para entender lo que sucedía en el tejido urbano del centro histórico era ver cómo había numerosísimos espacios sin construir, ¿no? Solares abandonados, y que eso no solo tenía una trascendencia en el tejido urbano, sino que tenía una traducción directa en el tejido social. Esto que se podía considerar como un accidente, como cortocircuitos de la vida continua que sucede en las ciudades, podíamos entender que también podíamos concebirlo como una oportunidad, ¿no? Como estas ventajas que ofrece la ciudad inacabada, de que han sido pensadas por otras personas, por los planificadores, pero de vez en cuando surgen elementos de la ciudad que por diversos motivos están incompletos, ¿no? Y esta manera de que una ciudad ofrezca espacios incompletos también es una oportunidad para proyectar deseos directos del ciudadano y buscar nuevas maneras de reapropiarse, ¿no? Y también, directamente relacionado con esto, era trabajar sobre la potencialidad del vacío, ¿no? El vacío no como desventaja, sino como oportunidad de poder reconvertirlo en otra cosa. Es decir, podríamos pensar que la ciudad viene a ser como un hardware y que sobre ella proyectamos la vida de las personas, ¿no? El software. Y entonces estos espacios que se nos muestran como vacíos son oportunidades de reprogramar directamente aquello que sucede en estos barrios. Por otra parte, también veremos que en muchos de los usos hay cierta indeterminación. Queremos que sucedan cosas, queremos planificar cosas que sucedan, pero también queremos dejar otros elementos para que surjan las sorpresas que son necesarias e inevitables en la vida cotidiana. Y también tenía una voluntad de introducir una dimensión lúdica, ver cómo frente a la seriedad o la lejanía que se establece entre la manera de planificar la ciudad y los deseos o necesidades concretas de los ciudadanos a través de un proceso participativo, y que tenía mucho de una condición de juego, de una condición lúdica, se podía intervenir en la ciudad. Estos son algunos de los trabajadores que trabajaban con nosotros y se les puso unas camisetas con unos mensajes, de manera que a medida que se iban moviendo por la ciudad, construyendo los diferentes solares, pues también iban elaborando estos mensajes un poco al azar, pero que tenía que ver con la construcción de una realidad, ¿no? Los antecedentes de todo ello, en lo que se ensayó lo que íbamos a hacer, los pudimos probar en un festival artístico que hubo unos años antes del programa Stones Un Solar, en la que decidimos intervenir temporalmente en algunas parcelas que estaban abandonadas, ¿no? Y entonces el estado original es este que se puede ver aquí abajo a la izquierda, y lo que hicimos fue abrir los solares para realizar diferentes actividades artísticas. Se acabó el festival, pero eso quedó abierto y se siguió utilizando primeramente como espacio público y después ha sido reapropiado como por diferentes establecimientos que hay en la calle, pero aquello que era una calle no transitada o con ciertos niveles de peligrosidad se convirtió en una calle en el que volvía a tener pulso vital urbano, ¿no? Sucedían cosas, la gente iba, circulaba. Bueno, estos son algunas de las actuaciones que hicieron tanto Druck Design, Ruiz de Azúa, el Laboratorio Urbano, Cloud9, vinieron diferentes artistas para empezar a despertar lo que podía suceder en esos solares, ¿no? Y estas eran imágenes inéditas en una ciudad como en Zaragoza, ¿no? Aquello donde solo servía
para almacenar basuras o estaban en espacios cerrados, de repente aparecieron colchonetas en las que se podía continuar con la vida pública de las calles, ¿no? Y esto estaba muy inspirado, iré dejando alguna referencia teórica, que para eso estamos en un ámbito universitario, ¿no? Que a nosotros nos ha inspirado mucho, y en este caso quizá uno de los grandes exponentes es Lefebvre, ¿no? Como Lefebvre explica que el habitar está íntimamente relacionado con la ocupación del espacio, pero la ocupación del espacio lo plantea como un derecho, ¿no? Como el derecho a la ciudad, el derecho a que el ciudadano entienda que la ciudad es un elemento público y por tanto es suyo y se lo reapropie como tal. Bien, todo esto lo empezamos a poner en marcha en el programa Esto no es un solar. Este fue el primer solar que abrimos. Y entonces desencadenamos una serie de procesos en los que era muy importante la participación ciudadana, el conversar con los representantes y agentes sociales de cada barrio, ver qué es lo que necesitaban, ver lo que podíamos hacer. Teníamos un estudio urbano para entender bien cuáles eran los equilibrios y desequilibrios del barrio y a partir de allí pues poder plasmar de manera directa diferentes usos, ¿no? En este caso, lo primero que se nos pidió fue que el barrio tenía pocas zonas verdes, pocas zonas de encuentro, y entonces con instrumentos y con herramientas muy simples, porque todos son elementos reciclados o elementos que podíamos conseguir de empresas que nos los podían ceder o regalar, pues crear un espacio de encuentro, ¿no? Que tuviera cierta dignidad paisajística, que estuviera ordenado, pero lo importante era pensar que los solares se convertían en escenarios para que sucediera la vida cotidiana y que tanto podían ser utilizados pues, por los ancianos de las residencias cercanas. Este carácter de jardín botánico tenía también una componente didáctica para los colegios o las escuelas públicas adyacentes y sobre todo era una oportunidad de encuentro, ¿no? Un lugar en la que la ciudad recuperaba estos agujeros, estos vacíos, para ir creando un nuevo código, un nuevo lenguaje. Y nosotros dejábamos medianamente acabados los solares, pero después la gente los va transformando y se los va apropiando, ¿no? Y aparecen cuestiones como estas, pues como un corazón o diferentes elementos que se van añadiendo a los solares, pero no es por una cuestión simplemente decorativa, sino es por un ansia de apropiarse del espacio, que era lo que buscábamos, ¿no? De que los colegios o los diferentes agentes lo tomaran como suyos. Bien, voy a enseñar como más solares. Todos estos al principio recuerdo que están en el centro histórico de Zaragoza y en todos ellos veréis aquí al principio que están las superficies, el presupuesto que utilizamos, que era baratísimo porque era todo con elementos reciclados, y también destacar que muchos de estos solares eran solares privados, que pudimos contactar y convencer a los propietarios para que los cedieran temporalmente al ayuntamiento y poder ser utilizados con otros usos, ¿no? Bien, este era un huerto, siempre con esas necesidades de espacios verdes que tenían, en las que pues, se creó una pequeña aula con unos contenedores que pudimos conseguir y sobre todo una serie de actividades muy regladas de organización social, de quien tenía que cuidar el huerto. Otra vez los colegios iban allí con un sentido didáctico, había una serie de elementos que estaban más abiertos y menos controlados, que funcionaban como plaza pública, y sobre todo pues esta situación, ¿no? De varias generaciones que coincidían en un espacio y lo compartían, y aquello que sabían los mayores lo enseñaban a los pequeños y se producía de una manera natural, ¿no? En contra de esta tendencia que hay ahora en muchos de los espacios de la ciudad de hacer espacios monofuncionales, en las que están pensados solo para una franja de edad o para un tipo de agente social. Bien, todo esto evidentemente estaba muy inspirado en esas acciones que
que desarrollaron las Green Guerrillas en final de los años 60 en Nueva York, en que entendieron que una manera de apropiarse del espacio era precisamente interviniendo en estos lotos abandonados, ¿no? En estos solares, y creando elementos de conexión con la ciudadanía. Y, como no, inspirados también en aquellos solares bombardeados de la después de la Segunda Guerra Mundial en Ámsterdam, que Van Eyck los convirtió como en espacios para niños, ¿no? Pues actividades como estas siempre han servido de inspiración para pensar que aquellos paisajes originados por la crisis o por la guerra también tienen ese punto de permitir soñar de nuevo, ¿no? De proponer nuevas aventuras o nuevas maneras de utilizar el espacio. Bien, estos son más solares, siempre con esa intención. Algunos tenían que estar vallados, pues, por cuestiones de mantenimiento, de privacidad, de control, pero siempre con esa intención de que fueran como muy transparentes, ¿no? Que las visuales de lo público siempre pudieran penetrar más allá de los límites que nos viéramos forzados a poner. En este caso era un conjunto de árboles. Esta imagen la enseñamos porque al final era muy importante para los propietarios privados entender que ese solar les sería devuelto a ellos una vez que finalizara el periodo de cesión. Entonces nosotros no podíamos permitirnos plantar árboles, porque igual el hecho de plantar un árbol tiene ese simbolismo de arraigarte ya en un lugar, ¿no? Entonces, simplemente el ayuntamiento nos dejaba los árboles con sus sacos de raíces para que nosotros nos los pudiéramos llevar en el momento en que se abandonara el solar. Cada solar tenía un convenio de cesión y, depende de la temporalidad, pues se utilizaba una estrategia proyectual más contundente o más ligera, ¿no? Para que pudiera ser reversible y poco agresiva la intervención. Más solares, en este caso era un escenario para juegos de niños que nos pidieron, en el que el mobiliario, por supuesto, en todos los solares, lo teníamos que fabricar nosotros mismos. No teníamos posibilidad de comprar mobiliario urbano, pues teníamos que recurrir a la imaginación y a los límites de lo que fuéramos capaces de hacer con nuestras propias manos. Teníamos que construir todo nosotros, ¿no? Y entonces nosotros creamos un escenario para el juego, pero que después la ciudad se lo ha reapropiado de muchas maneras, pues a través de eventos, de festivales que se desarrollan allí, porque la sociedad ha entendido que todos estos espacios son interpretables, son reprogramables y en los que pueden suceder muchas cosas y variadas, ¿no? No nos tenemos que ceñir solo a que un lugar destinado para juegos se utilice solo para jugar, tiene muchas más posibilidades. Lo mismo pasa en diferentes intervenciones en los que simplemente se pedía un espacio para jugar a fútbol o baloncesto, ¿no? Que en el casco histórico de Zaragoza no hay. Bueno, esto ya no tiene que ver con si la intervención es escenográfica o no. Esto tiene que ver con dar solución a necesidades muy concretas, ¿no? Pero siempre con la idea que hemos comentado antes de que fuera multifuncional y que se pudiera proyectar mucho tipo de actividad sobre ellos, ¿no? Quisimos involucrar a diferentes franjas de edad, ¿no? Ha habido solares que han estado pensados junto con ancianos. En este caso esta fue pensada con niños. Se hizo un concurso infantil que lo promovió el Colegio de Arquitectos, y entonces entre diferentes niños hicieron varias propuestas, y esta fue la que resultó ganadora, ¿no? Una plaza pública con forma de hojas, los bancos también tenían forma como de naturaleza, y a partir de allí se fue construyendo con ellos, se les ayudó a interpretar todo lo que querían, y bueno, se convirtió en un solar en el que se podía utilizar como para juegos infantiles, pero después para un montón de diferentes manifestaciones, ¿no? Y siempre con la idea esa de que fuera transmitible la idea que ya desde la niñez se podía intervenir y aportar en la ciudad. Bien, esto fue el mapa de los solares que se hicieron en el año 2009.
Y al año siguiente, en el año 2010, esto ya se pasó a una escala que excedía lo que es el centro histórico. Cada distrito de Zaragoza eligió un solar para poder intervenir, ¿no? Tuvo mucho éxito el programa y por tanto fue extendible al resto de la ciudad. Los muestro muy, muy rápidos, ¿no? Un poco para entender la escala, que en este caso fueron en muchas ocasiones equipamientos con un carácter o una voluntad más de ciudad que de barrio, ¿no? Este era un solar en el que estaban al lado tanto un centro para Alzheimer como un centro infantil. Y entonces aquí se jugaba con la idea de la memoria, ¿no? El centro de Alzheimer trabajaba con gente que perdía los recuerdos y el colegio de niños trabajaba con gente que empezaba a almacenar recuerdos. Entonces nos parecía que podía ser un punto de conexión. Se hizo utilizando señales de tráfico recicladas, una serie de juegos que desarrollaban la memoria, que nos aconsejaron que podían funcionar y siempre pensando en que se utilizaban tanto por niños como por mayores. Bien, se desarrollaron espacios de juego, el proceso era muy inmediato, iba casi del cuaderno de diseño a la obra, porque no teníamos tiempo para poder elaborar un proyecto muy desarrollado. Entonces eran procesos muy inmediatos y muy rápidos, ¿no? Un dibujo, pocas medidas, una idea rotunda y a construir. Teníamos solo 6 meses para ejecutar 40.000 metros cuadrados prácticamente de espacio público. Siempre queríamos, evidentemente, que aunque fuera sencilla la intervención, tuviera una dignidad urbana, que el paisaje urbano estuviera muy cuidado, porque eso era una voluntad de tener una conexión directa con el espacio público, ¿no? Y entenderlo como tal. Bueno, este es otro equipamiento, que en este caso estaba al lado del río, que proponía tomar el sol en las riberas del río, una cosa que nunca había sucedido en Zaragoza, pero bueno, son pequeños experimentos que se podían hacer, no sabíamos si iba a funcionar o no, pero el hecho es que la gente se apropia de estos espacios y toma el sol donde antes era impensable, ¿no? En torno a un río. Aquí en Zaragoza no había esta tradición. Bueno, diferentes espacios que los voy pasando ahora ya más rápido, ¿no? Huertos urbanos en los que no era tan importante el hecho de cultivar, sino el hecho de que cultivar permitía relacionarte con tus vecinos, con los niños, con los diferentes habitantes que había, ¿no? Son diferentes temporadas, pero bueno, el huerto ahora está espectacular y sirve sobre todo pues, para que los vecinos se junten para comer o merendar y tengan como más motivos de relación. Diferentes espacios que hemos creado, estos los paso rápido, simplemente con la intención de que del vacío y pocos elementos se pueden crear muchos soportes para la vida cotidiana, ¿no? Bien, aprovecho también para hablar de esta referencia, ¿no? de Jaime Lerner con su publicación de acupuntura urbana, que él decía que para la transformación de las ciudades siempre tenía que haber un pequeño despertar, ¿no? Algo, un inicio que supusiera ver las cosas de otra manera, aunque sea pequeña, ¿no? Un pequeño proceso que es capaz de desencadenar después un proceso más amplio. Y nosotros siempre hemos pensado que este tipo de intervenciones en pequeños solares de la ciudad, más allá de la intervención en sí misma, sí que ayudó a despertar una conciencia del espacio público y sobre todo una conciencia de la posibilidad que tenía un ciudadano de decidir sobre el espacio que quería vivir. Bien, voy a hablar ahora del proyecto que hicimos para la Superilla. En italiano es Superblock. Superblock. Bueno, no sé cómo decirlo. Bueno, supongo que conoceréis la gran innovación que está sucediendo ahora en Barcelona, que funciona a través de concebir el reagrupamiento de 9 manzanas del ensanche, de 9 illas para crear una superilla. Y entonces antes, donde todo lo que sucedía en Barcelona o en la mayoría del ensanche Barcelona era homogéneo porque había calles de circulación
en todas las calles, pues ahora lo que se pretendía era crear un cinturón que asumiera la mayor parte de la movilidad y tener una condición de un tráfico más débil y casi peatonal en el interior, de manera que estos 4 cruces interiores que antes estaban destinados al público, ahora se iban a destinar al peatón. A nosotros nos llamaron para hacer un workshop con todas las universidades de arquitectura de Barcelona y poner y probar, ensayar la primera de ellas, ¿no? Esto era un workshop, iba a ser una intervención que iba a durar 2 semanas, pero luego veremos que ha tenido como mucha trascendencia en el desarrollo posterior de la ciudad, con lo cual este tipo de workshops o laboratorios breves tienen la capacidad o tienen la posibilidad de suponer un gran impulso para muchas de las decisiones que después se toman en un urbanismo más oficial, ¿no? Bien, bueno, esto era el funcionamiento de la supermanzana, como la movilidad interior de los vecinos siempre entraba y salía y por tanto dejaba este espacio interior libre, ¿no? Nosotros, bueno, lo que he comentado antes, se iba a convertir una malla homogénea en una malla jerarquizada, siempre pensando en descarbonizar, peatonalizar y cambiar el carácter poco a poco de la ciudad. Estos son los cruces en los que se iba a intervenir. Actualmente los cruces, bueno, actualmente siempre han tenido una superficie de 2.000 metros cuadrados, antes destinados exclusivamente al coche, y a partir de ahora iban a estar destinados prácticamente al peatón. Bien, aquí aparece, ¿no? Siguiendo las enseñanzas de Lefebvre, Jangel. Dice, caminar debería ser considerado un derecho humano. O sea, nos hemos olvidado en las ciudades de la importancia o la jerarquía del peatón, que ha pasado a ser un personaje secundario y ahora de repente vuelve a tener, digamos, el protagonismo que nunca debería haber perdido. Bien, las cifras son estas, ¿no? Actualmente, en Barcelona, actualmente me refiero antes de iniciar la operación de la supermanzana, ¿no? La contaminación provoca 3.500 muertes al año. El tráfico provoca 7,7 heridos por kilómetro y el 60% del espacio público está destinado al tráfico privado. Bien, esto va a cambiar con la nueva imposición o con la nueva concepción de la supermanzana. Los residentes, los peatones se apropian de la calle. Aquellos servicios de movilidad, pues de emergencias, comercios o tráfico privado está reducido a una velocidad de 10 kilómetros hora y sobre todo el peatón pasa de tener el 45% del espacio público a dominar ya el 70%, ¿no? Esto ya parece que sea como una operación más razonable. Esto fue imágenes ya del workshop, donde se cortaron todas esas calles que iban hacia el interior. Por primera vez, esto iba a ser un caso piloto experimental, y pensamos que era muy importante, la idea del workshop es que la gente, ese cruce de 2.000 metros cuadrados, lo reconociera como suyo, lo reconociera como peatonal, porque podíamos cortar la calle, pero la gente tenía que saber que esa zona cortada de la calle era suya. Para ello recurrimos a un símbolo que está muy afianzado en el imaginario de la población de Barcelona, que es la flor, lo que ellos llaman el panot, la flor que está grabada en las partes peatonales. Entonces nosotros eso lo convertimos en un símbolo más amplio. Creamos también, esto fue una intervención, un workshop muy barato, porque la pintura nos la regalaron y las plantillas las tuvimos que imprimir directamente en las impresoras de las universidades, ¿no? Simplemente fue señalar en el suelo que aquella zona pasaba a ser peatonal. Este es Salvador Rueda, que es el ideólogo de la supermanzana, que quiso intervenir él con sus propias manos en la operación, y entonces a nosotros nos tocó intervenir en este cruce de aquí, ¿no? 2.000 metros cuadrados que se convirtieron en esto. 2.000 eran el mismo espacio de antes, pero ya con una señalética que indicaba que ese espacio estaba ya a disposición de los ciudadanos.
estaba poco determinado, era un espacio abstracto y podía suceder cualquier cosa. Estábamos en este caso inspirados por Michel de Certeau, ¿no? Que él comenta en su libro este de La invención del cotidiano la capacidad que tienen los ciudadanos de realizar pequeñas subversiones. Es decir, el sistema planifica y pone reglas en lo que tiene que suceder en una ciudad, pero los ciudadanos tienen siempre esa imaginación o esa capacidad de reinventarse lo que allí sucede, ¿no? Es lo que él llama escenificar el murmullo de la sociedad, los murmullos de la sociedad con pequeñas subversiones, cambiando pequeñas cositas, ¿no? Bueno, aquí lo que se ha cambiado es simplemente la delimitación del espacio. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, que era un espacio que precisamente al no estar determinado empezaron a apropiárselo de 1000 maneras diferentes. Jugar, descansar, celebrar el nuevo año chino, andar en bici. Bueno, el mobiliario, como podéis ver, es un mobiliario que hicimos para el workshop con tuberías en desuso, con forma también de panot. Pero bueno, lo importante era el espacio, ¿no? Que la gente se lo apropió y en mitad de un cruce donde antes solo cruzaban coches, ahora hay gente que se le ha ocurrido hacer yoga. O sea, esto es como lo más surrealista que se nos puede pasar, pero es también muy indicador de la capacidad que podemos tener de cambiar lo que sucede en las ciudades, ¿no? Bien, a partir de allí acabó el workshop, llegó la pandemia y Ada Colau propuso peatonalizar grandes partes de la ciudad. Y si os fijáis, lo que cogieron precisamente fue el sistema que habíamos utilizado nosotros, ¿no? Pintar era muy barato, muy básico, pero muy eficaz a la vez, porque simbólicamente enseguida se entiende que ese espacio cambia a pertenecer al peatón, ¿no? A partir de allí ya se hicieron de una manera con más presupuesto y más planificada la reconversión de muchas partes de Barcelona, en las que las plazas pues, pasaban a ser espacios verdes, renaturalizados, más amables. El peatón siempre era el protagonista y estos son bueno, los proyectos que ganaron los concursos que sacaron, ¿no? Pero bueno, se están construyendo poco a poco, pero ya la escena real de Barcelona es esta. Donde antes pasaban coches, ahora hay árboles, hay jardines, hay peatones. Es como un pequeño paso hacia la ciudad del futuro, ¿no? La ciudad del futuro que es la que ya tenemos, pero que tendremos que reconvertirla en otra cosa diferente. Bien, este tercer proyecto que os voy a enseñar, lo que quiere compartir es de qué manera un espacio público transitorio puede modificar un espacio público físico de la ciudad. Aquí tuvimos que intervenir en un festival artístico y entonces lo que hicimos fue crear un servicio público que era una caravana que se convertía en cocina a disposición de los ciudadanos. La caravana en sí ya era un espacio público, estaba a disposición de cualquier ciudadano y la idea era poder utilizarlo, moverse con este espacio y reconquistar espacios de la ciudad pues que en ese momento pues, podían estar desactivados, ¿no? Como cuando, a nosotros nos gusta explicarlo como cuando un circo llega a un pueblo, despliega las carpas, despliega la actividad, suceden cosas y después recoge todo y se va sin dejar trazas, pero sí que ha dejado como muchas huellas de interacciones o relaciones personales establecidas, ¿no? Y entonces la caravana que pusimos, que era esta, la reconvertimos en una cocina móvil y tenía un sistema de mobiliario que permitía que la caravana llegara y pudiera adquirir diversas geometrías pues para compartir momentos de comida o de trabajo, o podía ser un desfile de moda, podía ser lo que los ciudadanos quisieran, ¿no? Bueno, esto lo hicimos con nuestras propias manos, con los niños del barrio en el que estuvimos trabajando en Bochum, y al final el pequeño dispositivo, que era este, lo que desencadenaba era la gran movilización de ciudadanos, ¿no? Tenían un elemento, una excusa con la que poder compartir cosas, celebrar cumpleaños, reunirse. Entonces, bueno, era volver a sobreescribir una actividad pública en un espacio que ya era público, aunque a veces no funcionaba tan bien, ¿no?
Bueno, al final el elemento era este, tenía como una gráfica que fuera reconocible, y entonces a medida que la caravana va por diferentes plazas o espacios, ríos de la ciudad, va encendiendo y va desplegando pues toda esa actividad posible. Y después tienen también pues esa manera de no intervenir duramente ni definitivamente en ningún espacio. Bien, esta la voy a pasar muy rápido, ¿no? Pero este es un programa que hablará después Patricia de todo eso que habíamos aprendido en el espacio público y en los solares. Dimos el siguiente paso y creamos un programa para reactivar los edificios abandonados de la ciudad, que también son innumerables, ¿no? Como en la mayoría de las ciudades europeas. En este caso es la ciudad de Zaragoza, y cada uno de estos puntos son edificios públicos que están actualmente en desuso. Bien, en esto entendíamos cómo funcionaba la ciudad leyendo a Harvey, ¿no? En Urbanismo y Desigualdad Social venía a explicar cómo los diferentes ciclos productivos, que suceden cada vez más veloces, lo que hacen precisamente es agotar ciclos de la ciudad. Los edificios sirven para un momento o para un ciclo determinado, pero después ya, en cuanto dejan de responder a ese ciclo productivo, desaparecen, se abandonan y quedan como residuos, ¿no? Y entonces la ciudad canibaliza la vida urbana a través de estos vacíos. Nosotros hicimos un catálogo de diferentes situaciones en las que esto se mostraba y entendíamos que la posibilidad de volver a meter en uso un edificio abandonado no solo tenía una respuesta en sí misma, sino que si conseguíamos establecer una serie de recorridos que activara diferentes puntos, lo que permitíamos era establecer como líneas invisibles que articulaban el flujo de la ciudad. Bien, esto Patricia lo explicará después con una metodología muy concreta que es la que se explica en el libro. Vamos a comentar también brevemente el concurso que hicimos en el Mercado Central de Zaragoza, porque tiene también una repercusión muy relacionada con todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? En Zaragoza este es el Mercado Central del siglo XIX, es un monumento histórico que iba a ser remodelado, y toda la actividad del mercado que sucedía antes tenía que derivarse a un mercado temporal hasta que acabaran las obras por un periodo de 2 años, ¿no? Habitualmente, cuando se reforman este tipo de mercados, lo que se hace es crear un mercado temporal, una carpa, en el que sucede lo mismo que sucedía en el gran mercado, ¿no? Nosotros pensamos que el mercado central en planta es este rectángulo de aquí, que lo que podíamos hacer era convertir todo lo que sucedía en este mercado central, fragmentarlo, atomizarlo y crear micromercados pequeños, ¿no? Es decir, crear todos los locales abandonados que había en la fase temporal, ¿no? Me refiero obviamente, utilizar todos los locales de plantas bajas abandonados y reconvertirlos pues, en mercados, en pequeños mercados que aglutinaran los diferentes usos, ¿no? Por poner un ejemplo, este es el tejido urbano que hay al lado del mercado principal, que está por aquí, por esta zona, ¿no? Es este de aquí. Pues lo que utilizábamos es la calle, la vía pública, y todo esto son locales de planta baja abandonados. Pues lo que creíamos es que crear en una misma calle pues pescadería, carnicería, verdulería, y de esa manera esta calle, que estaba desactivada por el uso comercial, volvía a retomar temporalmente el pulso urbano, ¿no? Entonces era como crear esta situación en 6 o 7 zonas diferentes muy cercanas al mercado. Y entonces nos permitía, mediante la reutilización de los edificios, que como decíamos antes, volver a dar una continuidad al espacio público. Bien, el concurso de Bolonia de Belafori 3, que lo ganamos en el año 2015, nos requería el activar esta zona, que es una zona de la periferia de Bolonia, que estaba
digamos, como desactivada, ¿no? de vida social. Entonces nosotros lo que propusimos en este es el barrio de San Vitale de Bolonia, ¿no? Entonces nosotros lo que propusimos que en vez de actuar dentro de esta zona de viviendas que era la que nos pedían, queríamos intervenir en el límite, de manera que lo que sucediera aquí pudiera estar relacionado con lo que sucedía en el otro lado, ¿no? Aquí había como un gran descampado, un campo en el que no sucedía nada, y pensábamos que intervenir aquí lo que podía hacer es activar la vida urbana, porque podían ser la excusa o el espacio de relación entre toda la población que vivía en la zona norte con la de la zona sur, ¿no? Entonces, había ese punto de entender que cuando se interviene en los límites de una intervención, lo que sucede es más diverso y es más fértil que cuando se interviene, por lo general, en el interior de las problemáticas, ¿no? Buscar siempre las periferias. En eso estábamos también muy inspirados en lo que explica Richard Sennett cuando arroja la metáfora de las intervenciones urbanas como si fueran intervenciones ecológicas, ¿no? Y en biología, él explica que la mayor explosión de vida sucede en los límites de los ecosistemas, ¿no? Donde casi se pierde el carácter de un ecosistema y se junta con el del otro. Eso hace que se junten extraños, que se junten diferentes especies y que evolucione la vida. Bueno, pues nosotros teníamos esa voluntad. Pero esto tenía también una característica, y es que fue la primera vez que se experimentaba el reglamento de los bienes comunes, ¿no? En este caso, todo lo que sucedía en el espacio estaba sometido a procesos de participación ciudadana, y después, una vez acabada la obra, el ayuntamiento entregaba la obra a diferentes ciudadanos que se hacían responsables de la gestión y el mantenimiento. Entonces, era un proceso en la que, a medida que avanzábamos tanto el proyecto como con la obra, teníamos que elaborar pactos, convenios y consensos, ¿no? Esto es largo y agotador, pero al final hace que el ciudadano se implique mucho con el espacio del que ha sido protagonista desde su concepción. Bueno, se crearon diferentes espacios, se cambiaron entradas de colegios, se crearon espacios públicos para para residencias de ancianos, asociaciones, colegios, con lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Con la voluntad de que sucedieran cruces inesperados. Había espacios para juegos, el primer parkour público de un espacio público en Italia, de un espacio verde. Bien, como quiero dejar espacio a que os cuente Patricia la metodología, voy a pasar ya los dos últimos muy veloces, ¿no? De Taranto es un concurso que hicimos con Mario Cucinella para reactivar el casco histórico, la ciudad histórica de Taranto, ¿no? Presentaba muchos de los procesos que ya conocíamos, pues edificios abandonados, solares abandonados, pérdida de la vida urbana. Y entonces lo que quiero señalar de este proyecto es cómo aquí se dieron una serie de pautas, de elementos que nosotros entendíamos que se debían sistematizar, pues como es el entorno, ¿no?, de la ciudad histórica, que tiene un cinturón que lo conecta a todo, y después establecimos una serie de vías transversales en las que proponíamos diferentes intervenciones de diferentes escalas, ¿no? Pero lo importante era que nosotros dábamos como opciones para que la ciudadanía y la sociedad se organizara. Y a medida en que éstas se materializaban en propuestas concretas, la ciudad iba evolucionando en ese sentido. Es decir, en algunos de los locales, en algunos de los recorridos y en algunas de las vías, se las apropiaban asociaciones o colectivos que se iban consolidando a través de esas apropiaciones, ¿no? Con lo cual convivía una manera de planificar
oficial del ayuntamiento, con una manera más espontánea y ciudadana de determinar qué espacios querían revitalizar o priorizar su uso. Bien, acabo ya con esta intervención que ya tenía un carácter territorial, que fue la intervención que hicimos para el pabellón italiano de la Bienal de Venecia del 2018, en la que estuvimos trabajando en el territorio de Matera, en el Basento. Era un territorio muy amplio que estaba formado por innumerables países que estaban situados sobre las colinas. Había un parque enorme alrededor y sobre todo había un valle que articulaba todo el territorio. Bien, el valle sucedía, en el valle pasaban todas las comunicaciones de autopista, de tren, había un río muy contaminado, polígonos industriales, es decir, todo lo aparentemente nocivo de la sociedad se condensaba en el valle, y en las colinas estaban los pueblos carentes de muchos servicios. Bien, la propuesta fue, o sea, la sección significativa es esta, ¿no? La vida del territorio sucedía aquí arriba y aquí abajo sucedía solo la movilidad y la actividad productiva, pero desde un punto de vista como contaminante, ¿no? Entonces, lo que propusimos fue que todos aquellos servicios necesarios de los diferentes pueblos, en vez de otorgar cada servicio a un pueblo concreto, que eso era inviable económicamente, era aprovechar una estación abandonada, por aquí por el valle pasa el río, pero también pasaba la estación de tren, como para compactar aquellos servicios necesarios y que pudieran ser compartidos por los diferentes núcleos, ¿no? Bien, se hizo una operación de revegetar todo el río, de purificar el agua a través de cultivos naturales, de poner en uso edificios abandonados, y este era, digamos, el escalo ferroviario, la estación de tren abandonada, que nosotros la ampliamos y la creamos como, es esta que se ve sí, en las fotografías de arriba, ¿no? Como una plaza cubierta, pública, común a todos los pueblos. Entonces, bueno, el programa era amplio, había laboratorios, toda la agricultura que se desarrollaba en los ríos aquí venía reelaborada por jóvenes que se quedaban a trabajar desde un punto de vista de la innovación, pero siempre tratando con las mismas materias primas que sus padres o sus abuelos. No era reinventar el conocimiento del territorio y dar una serie de, bueno, el programa era amplio, una serie de espacios en los que poder compartir y conectar necesidades comunes, ¿no? Bien, era una visión de revegetar el territorio, de crear espacios de conexión en las que en esta gran plaza cubierta sucedían mercadillos, sucedían ferias, festivales, cine. Era como un espacio reprogramable para todos los pueblos, ¿no? Incluso pensábamos que estas estaciones abandonadas podían servir para volver a retomar cierta actividad, incluso productiva, a través de las vías del tren. Proponíamos, entre otras cosas, que el pabellón de Italia, de Venecia, fuera a través del tren y se pudiera exponer en ese espacio que habíamos creado, ¿no? Pero podría ser el pabellón de Italia o podría ser una consulta de un dentista o una librería específica que fuera ocupando las estaciones abandonadas de Italia y dando así servicios necesarios a todo el territorio. Bien, con todo esto, al final se realizó una metodología, ¿no? o un método en el que poder intervenir de manera organizada sobre espacios abandonados, que es el que va a explicar Patricia ahora. Okay, so after these practices that we have developed, we received the invitation to join a network, a European network, and participate to a Horizon 2020 call.
and we were asked to transform our practice in a methodology. And we focus all the interventions in the toolkit of temporary uses, since most of our practices are understood through pilot cases, through tactical urbanism, and through temporary uses. We can afford a large scale transformation and reactivation. So we were aware that as we were aware and especially sensitive to this idea that citizens are generally scared, no, by city planners, and we often use this image, no, to understand that we are conscious as children of the future and of the opportunities, but we are often guided by urban planners that we might see as this superhero. And this is the organization of the project. We had 3 years to develop the research. We were 8 partners, coordinated by Torino University, Law University. Among the partners, there was as well the Barcelona University, several associations from Athens, Forlì, Vienna, and us as well as project partners. So this is the organization from the analysis of European best practices and the interview and the site visit of these best practices, and then the development of the methodology, and finally the test of this of some pilot cases in Saragossa. The main goals of this project was to offer and create a toolkit to both to citizens and to public administrations. And this toolkit should have been able to provide methodologies and some self-building options. And we also, let's say, had a glimpse, we thought that there was the opportunity also to create a kind of index, which was really hard not to organize in a temporary use index. And then the final goal that we understood we had the opportunity to offer and to propose was to promote temporary uses offices through Europe, since the promoter of this project was the European Union. So we have developed 3 different tools. The first one is known as a learning process, which we have developed through the analysis of the main European best practices we have interviewed. The second tool is the methodology we have called the 6 steps strategy to reactivate empty spaces. And finally, the third tool is the temporary use office. So the first tool, learning from best practices, can provide a kind of analysis tool through the case studies that we have selected, and can facilitate the ordering of these case studies. And the second one, the second part is the analysis of our own experience, since the Torino University understood that through our experience we were able to extrapolate and transform it in a method which we could offer to citizens and public administrations.
And through this, after this, we went through the main European best practices we have interviewed along the program. So this is the first tool where we have analyzed the Estono Solar program, which has already explained Ignacio. The second one was the analysis of our the temporary use office, which is the second best practices we have developed. The third one is a European case study from Brussels. It's called Zineke Masui. And the fourth one is Les Grands Voisins from Paris, which is really huge and interesting case. I'm not going to present Estono Solar since you already have listened about it from Ignacio. These are the main interventions of urban acupuncture that we have reactivated in our city. And this is the, let's say, the main strategy, how we have been able to develop and to create links with public administrations, as a public body, of course, the employment plan through the new employment we have created, and the citizens associations. And it was very important in this first step. We were always acting as, let's say, as facilitators. Okay, we were the ones in charge of creating these channels of communication, since we were aware that generally, especially citizens, are not able to reach public bodies and administration. So we were creating a kind of channel, not to activate, especially relations, not only reactivating empty spaces, but especially activating relations. So the second step was the agreements we were signing always with both with public bodies, with administrations, and with the citizens associations, always acting in the middle as facilitators. And we were also signing agreements about the time schedule of those spaces, if they were going to be open 24 hours a day, 7 days per week, and especially we're giving a special care about the maintenance, who was in charge of the maintenance of those spaces, if the municipalities or the associations, and especially special attention to the new uses that we were able to reactivate. So this is, let's say, the methodology that we have applied along the Estono Solar program, from the main basic idea to the dialogue we have activated with administration and association, the financial part issue, which was very important. We got funded from the municipality of Zaragoza, the first year 1 million euro, the second one 2 million euro. Then this is very important, the fourth step was the Estono Solar technical office settlement. In 2009, it was the first temporary use office existing in Europe. We had 40 workers within this office, and we were in charge of the agreements and transformation of this space. So this was very important. It was the first time that in Europe, a window, we were able to open a window within the public administration. We were acting as a public body, creating a bridge with citizens. And this is, let's say, why we, after we have won a lot of awards, because we were, let's say,
a kind of a hacker operation within the public administration. There was a window, a door open directly to citizens. So after this best practice we have analyzed from our own experience, we also have analyzed the temporary use program we have developed as well in the city of Zaragoza, through which we have mapped all the empty public buildings. We have also settled a website in which citizens could apply to ask the temporary use of those buildings. And we also have settled a questionnaire through which citizens, associations, or enterprises or creatives could ask for a new temporary use of those buildings. We also have settled an heritage data sheet analyzing let's say I don't know how to explain. Yes, the heritage data sheet, analyzing the phases, the grade level, if it's low degrade, medium or high level of degrade. And then if it was a patrimonial good or a public good, which kind of cession was possible, for which use, to whom, and for how long time it was possible, the cession. And then the minimum requested, let's say, technical issues for fire, for the accessibility, security, and for how many people it was possible to be reused. And then the administrative session, for which use it was able to be reused, by whom, and for how long time, 5, 10, 50 years. So this is the methodology that we understand that the temporary use office program was, let's say, offering from the case studies analysis in Europe, the urban voids mapping of empty buildings in Zaragoza. Then as well, it was very important, the citizens initiatives mapping, then the data visualization and the app development and the website. The fifth step is the public call that we were opening to citizens. Then the first pilot case we have applied to one building, the festival organization, since we understand from our experience that is very useful to start with a very basic level. It can be a tactical urbanism intervention, a festival, then to the public policy definition. This is very important. We all know that we don't have temporary use rules, so it's very important to face the public administration and define together, helping them to define new public policies, then define the agreements management, and finally, of course, the assessment, which is very important. When we develop a pilot case, then it's very important to analyze the assessment and be aware about the weak points and so on. So always within the first tool, we have together with the 7 partners from the Horizon 2020 program, we have analyzed 250 European case studies, and we have a website where you can also add your own best practice. This is our website, and all the
best practices have different categories as citizens initiatives or public administrations, cultural initiatives, industrial heritage, and so on. And within these 250 European best practices, we have analyzed this is the Le Grand Voisin, which has gone from a citizen initiative to an institutionalized initiative. So the first step was the analysis of the surrounding area, if it was the historic center or suburban area, rural area. Then the second step was the analysis of the existing facilities existing within the 15 minutes circle. Of course, analyzing depending on the age. If it's for young people, we were considering 15 minutes, and we were aware that for older people, it should be, let's say, a smaller average. Then within the let's say, this huge area of Le Grand Voisin, we have analyzed which type of vacant building it was, the surface, the property. We have seen in our case, most of the case areas were private. Then the previous use, for how long time it has been inactive, and which kind of transfer session there has been, not to reactivate this empty building, and for how long time it has been ceded to the citizens associations. And then we have analyzed all the new uses which have been activated by citizens. In this case, we have seen, since it was really huge, the surface, there has been a social center, some social housing, some production space, welfare facilities, employment and entrepreneurship spaces, sports facilities, educational facilities. And then we also, since we were understanding that we were talking and trying to reach both citizens and public bodies, we have developed this kind of storytelling to tell about their stories. And this is the timeline. In this case, we had 3 different phases. The first one, the reactivation phase, then the, let's say, assessment, and now the Paris municipality is developing, let's say, this district as a new eco district. So the second tool is the 6 steps strategy. This is the most important one. We understand and we believe that all our experience can be, let's say, told, can be related in these 6 steps. Okay, when we have to face in a city the hypothesis to reuse the abandoned heritage, empty spaces, empty buildings, empty plots, we understand that we have to settle these 6 steps. The first one is the offer, okay? We have to analyze through the mapping of the urban voids through organizing a digital platform. The second one is the analysis of the space. We have seen from the European best practices, we have to know very well which kind of property, which are the urban characteristic, which is the grade level. So we step to the feasibility aspect, okay? The use matrix, the
minimum investment which is necessary to use this good, as SWOT analysis, of course. And then it's very important to know very well which are the urban rules that cities and municipalities have. So we have to know which kind of policies, which kind of legal administrative procedures are existing, and which uses are allowed to reactivate those empty spaces. Then the second level is the demand from the citizens. So it's necessary to organize a public call to know about the users and to relate users to existing spaces. So after the public call, it's very important as well to map citizens' initiatives, because we have to know that there are a lot of citizens' initiatives existing, but we need to put those initiatives in a map, not to visualize all these initiatives. Then develop a participatory process through the organization of visits, guided tours, and workshops. And then it's very important to develop projects through the co-design processes, through putting together concept and the evaluation phase. The third step is the assignment. So we have organized the call, we have mapped the citizens' initiatives, and now begins the assignment phase. The agreements definition, which is very important to define the legal forms and the timing. We have seen from the best practice analysis that each case was very different. Sometimes the session was led through 5 years. In other cases, the good was lent for 10 years. In our case, for example, in Estero Solar, all public uses are still existing after more than 13 years. So then we go to the fourth steps, which is the funds research. So it's very important to organize the call for bids, because we know that we have local funds, national funds, European funds, but in many cases, citizens don't have the accessibility to this information. And sometimes we have analyzed in some best practices that there are a lot of cases which are funded by sponsors or through crowdfunding, and also through fundraising. The fifth step is the implementation. We have seen that many times is enough also just a pilot case. So there is the, let's say, the public administration rules, which is generally the legal permits that they have to define to for this session of the public goods. Then it's very important also to have a local action group, the main actors that have to be in charge of the project execution. This local action group generally is created by citizens, by technicians, by architects, and they are the one in charge to facilitate with public administrators and citizens associations. And then we have several kind of activities that we have seen in the European best practices. And the final phase, of course, is the assessment through the definition of the assessment plan, so the control, the report, and the dissemination of all activities that have been organized
during this process. Of this 6-step strategy, we have been in charge as project partner to define the first one related to the offer, and especially to the feasibility and to the space. Okay, we have analyzed some buildings and we have defined these building indicators: the heritage, protective, restriction, the intermediate space, if there is a courtyard, a rooftop, a balcony, the analysis of the services, if there are existing toilets, etc., the space typology, and the occupation capability. And then we have defined as well this viability index, which is really useful to public administration, to both public administration and citizens associations. We have to understand that citizens don't have knowledge, and through this tool, we can offer them the basic things they have to consider in case they are interested in the use of a public good. And the last tool is the proposal to the European Union to create and disseminate temporary use offices to promote the use of abandoned buildings. So this is the test that we have implemented in our own city through the Generative Commons project. We have analyzed one empty building and we have organized a workshop to simulate the reactivation of this building. We have done it together with a group of citizens. We have mapped all the citizens' initiatives existing in the surrounding area. And then we have been thinking together with this local action group about new possible uses to reactivate this empty building. So we were trying to engage and asking, what would you do in case you would be allowed to reuse this common good? So we have organized some visit tours by bike as well. We have mapped as well, let's say, where we were working in the surrounding area. And then together we have been organizing a co-design process. We, of course, have analyzed by day, by night, in the spring, in the summer, in the winter. And this is very interesting. Okay, we have organized this formulario. Okay, this, let's say, questionnaire survey: to whom we would offer this good, when we would use, in which part of the day, which program we were interested in implementing in these empty buildings, which elements should we need to reuse the space, and with the stakeholders we were interested in engaging. Then a SWOT analysis, weak points, strong, let's say, the opportunities. And also we were asking, what would you like, what you don't like? So the answers were, I'd like to have an open space, an accessible space. This is, let's say, the workshop answers we have received from the participation. I don't like it, for example, most of the times in Spain, these empty spaces are used and are transformed in a bar. So most of the people
were saying and complaining, I don't want a bar in this public space. I don't want to create problems with neighborhoods. So these are the main tags and main uses we have thought and designed with the citizens, a space where to live, where to work, where to drink, eat, play, create, take care one of each other, just to have rest, to connect, to dance, to whom, what for, which elements. Okay, so this is it. And then after this workshop, we have designed some very basic ideas of, let's say, possible reuse as architects. And so at the end of these 3 years research, we were asking, okay, how can we allow citizens to do the same? And that's why we have decided, together with our 7 partners, to describe all this research in a book, which is called Tools for the Generative Commons, that you can download. There is a free download in our website. And so that's all. Thank you very much for your attention. Please, if you have any question, do not hesitate to ask. Okay, thanks a lot to Patricia Ignacio. I would like to open the discussion. Some of you have some question about this project, or if not, I can work on dice. Okay. I start. I have a lot of questions, so I don't know where to start. One is to Patricia. I would like to know about the festival that you organize. Okay, the framework of the process of construction of all the empty space. In what way you organize the festival? It's easy to organize. You need how to say, funds, etc. Okay, thanks, Marichela. It's a very important question. We understand that in our case, the festival was the seed, really. We could never imagine that such a small intervention through the festival would have this city scale, you know? So we were a collective of young architects. By that time, I was working within the Institute of Architects as a counselor, and we proposed to the municipality of Saragossa to co-found this festival. The idea was to offer to artists the framework of the city as a platform. So we were in charge only of the definition of the agreements with the privates, since the plots were always private, and we were in charge of defining the let's say permission to use those spaces during the festival. So we have organized a public call to invite artists, open to any European artist. Actually, we got participation from Netherlands, Spain, Italy, and Germany. And we were in charge also to look for funds. We always work with very low budget funds, and in this case, we got funded from the municipality and some private enterprises and Institute of Architects as well. So what can we learn from this festival? It was the first stage, the first time that in our city, an empty plot, which was really generating huge problems, because there were problems of drugs, let's say we made an analysis, and we have chosen the first 5 plots
in the most, let's say, problematic areas, knowing from learner that those small urban acupuncture interventions could have the opportunity to link and create flows, new flows within the historical center. So that was the first stage, the seed, and we have been acting only as facilitators. We have opened to the city for the first time those spaces, knowing that they were representing a very important opportunity in the city. So space of opportunities. That was actually our main work. Make people understand, both citizens and municipality, that those abandoned spaces could represent spaces of opportunity. The idea that Nacho have been talking about, the idea of the problem which becomes a poem, just changing few rules. The first time we have just pulled down a wall and we discovered a very interesting garden and green space. So many times we really need very small interventions and budgets to reach a big scale, ¿cómo se dice? Impact. Thank you, Patricia. Professor Mattogno, want to ask something to Patricia or Ignacio? Hello, I'm Claudia from Rome. And first of all, I want to thank you for the presentation. I really appreciate. It was very inspiring also for the practice, for the project, but also for the concept you mentioned. I really appreciate our vision, and because it's you have a mix of approach, an urban vision, a methodology, an idea of project, and also a lot of references for theoretical approach. So it was really nice to follow you in this discussion. I have a question for the Ignacy, for the project, your first project about the solar. Mm-hmm. And I realized it was a very challenging idea, and I was imagining it's a challenging idea, but I think it's more challenging, even more challenging to realize and to follow. So I want to just ask if you have a kind of how can I say, if you are following this project, which is the effect, if there was only a project for this, I know you mentioned it was a temporary uses and very fragile kind of tactical urbanism, so it's a very short time also. But I'm just question if now what happens in Zaragoza? What happens? There are some changing, or this plot remain empty, or what happens after a few years? So thank you so much. Bien, ¿es un problema si contesto en español? No, it was really very easy to follow in. You can continue in Spanish. ¿Sí? Thank you so much. Vale. Bueno, vamos a ver. Antes de nada, el tipo de intervención que hemos hecho, que se ha materializado en el programa de Esto no es un solar y en los otros, sobre todo es una manera de sentir la ciudad, es una manera de pensar. Y es verdad que tuvo un momento operativo con el programa Esto no es un solar, pero lo hemos intentado
extender a otro tipo de trabajos y sobre todo investigar de qué manera se puede acoplar la manera de nuestras intervenciones temporales en un planeamiento pensado más a largo plazo, ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido una prioridad y una gran inquietud el pensar que el planeamiento urbano, tal y como está concebido, lo que pretende es anticipar y adivinar las necesidades de un futuro que cada vez es más incierto. Entonces, entendemos que hay una grandísima dificultad en pensar y en prever cómo va a evolucionar la sociedad en los próximos 10, 15 o 20 años, ¿no? Que son los periodos que maneja un planeamiento. Entonces, todos estos pequeños experimentos, al final, están como destinados, en el fondo, a buscar de qué manera se puede combinar esa manera de prever el futuro que tiene un plan general, un plan urbano, combinándolo con pequeñas acciones más rápidas, temporales y transitorias. Esto es un tipo de planeamiento que en muchos de los países nórdicos ya están ensayando, ¿no? Pero sobre todo es esa intuición de que, bueno, esa constatación de que las sociedades cambian muy deprisa ahora y entonces el desarrollar planes a largo plazo muchas veces solidifica o imposibilita la evolución de las sociedades. Nosotros, claro, nos vemos incapaces de pensar cuáles van a ser los principales problemas de una sociedad dentro de 15 años. Por eso, lo que estamos intentando son hacer como estrategias, o sea, lo que estamos intentando son acciones pilotos que permitan desencadenar en nuevas situaciones en la planificación canónica, ¿no? En ese no estamos, o sea, nosotros nuestro trabajo al final no se ciñe a hacer planes urbanos, pero creemos que nuestra manera de trabajar sí que sirve para que las personas que se dedican a hacer un planeamiento desde el municipio o desde la región encuentren inspiración o por lo menos problemáticas diferentes, ¿no? Nosotros, este tipo de estrategias siempre intentamos ver cómo evolucionan, ¿no? Evolucionaron desde el solar hasta el edificio abandonado, hasta el equipamiento territorial. Bueno, no sabemos muy bien en qué va a evolucionar. Sabemos que esta manera de pensar es fértil y nos dará alguna pista para proseguir, pero sobre todo entendemos que es una manera de sentir y de pensar más que de instrumentalizarla de un modo muy concreto, ¿no? Okay, thank you, Patricia, and Claudia for the question. Someone else want to ask something? Candida? Okay. Yes, thank you very much for your. Candida, I don't hear you, please. Can you hear me now? No, just a little bit loud. Okay. Or if you prefer, you can write in the chat. We could hear you, Candida, but very low. You have to Okay. put louder your volume. Now? Not A little bit. little bit better, but if you want, you can write. Okay, Now Now? better. Okay. Okay. Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes, thank you very much for your interesting presentation. I agree in particular with your focus on participation, effective participation for the sense of belonging, sense of place, for increasing awareness. And I'd like you to give us some details about the way of involvement of young people within the process of urban regeneration, if possible. So Thank you, Candida.
Yes, in particular for, I refer particular to some experiences you talked us about before San Pablo, Magdalena. Okay, thank you. Thank you, Candida, for your question. Okay, we have to consider, first of all, that we are not experts. So it was our intention, our aim, and the way we believe we should act, no, as architects. But this is very important, and we want to underline it because we are not experts in participatory processes. But we always had this wish to involve citizens, as we understand that they are our future, and they are the main actors. And the more we are able to engage them, the more we are able to make them understand that they can be city makers, the less we have to maintain the city. The more we are able to develop a sense of pertinence, the more they will take care of those spaces that we have co-designed. During the Estonation Solar process, we have implemented almost 60 temporary uses in 60 abandoned spaces, a lot. Each case was absolutely different. And we were always trying to mix stakeholders and try to make, to create meeting points and make possible that very young people were able to sit together with their grandfathers beside an elderly center. We were conscious that the more transversal was the approach segment within the citizens, the more balanced would be all the district and the neighborhood. So each case was very different. In one case, for example, we have engaged 5 public schools by organizing an architecture workshop. We made during 2 months, I think, if I'm not wrong, this workshop within the schools and within the Institute of Architects, by inviting our best friends. There were, I think, 10 architects in charge of these 100 students. And we have to consider that 100 students means more or less 200 mothers and fathers and 400 grandfathers and grandmothers. So a huge part of the society. So together we have designed by making models, by going to the building site, by exposing and showing their models within the Institute of Architects, by opening the doors during 1 month to citizens, which is already something important, not to make people understand that as architects, we are their hands. And we have tools to design what they dream and what they wish. We are their tools, we are their facilitators. Of course, always with a big effort, always trying to give dignity to the public space, because for us, design is important. And the more the quality, the better is the quality, the better will be the district, in the neighborhood. So in this case, we have organized this workshop and inviting 5 schools. In other cases, we have organized activities, facilities, for example, a dance festival. In the community garden, we have organized hundreds of activities together with the neighborhood. I mean, we don't have a true methodology, but we have organized activities
always believing that we have to open the range and the participation to the wider part of the society. And this is the way we act. This is the way we think our profession is, the way we teach to our students. When we were teaching social architecture, our students were in charge of designing the neighborhood, defining the weak points together with the citizens and together with the neighbors. We were walking with them by organizing deriva, I don't know how to say it in English, and we were defining the new necessary uses to reactivate those spaces. So this is the way we believe we act in our real life, and we teach to our students. We are able to design because we have tools, but we have to provoke participation. We have to open doors. We have to build bridges to engage citizens. And that's why, for example, in the case of Estona Solar, never anybody have vandalized those spaces. Why? Because they were always feeling those spaces as their own courtyards. Actually, we didn't have time to tell about, but during many years, all cultural activities in Zaragoza have been organized in those informal spaces, not in the main square. Why? Because as they were felt as informal, there have been, you have said it before, a very strong sense of pertinence. We were all parts of those processes. Yes. In one of the diagram, we were trying to explain, we are always in the middle. Okay, we have the knowledge, but we have to create and provoke these relations. Thank you very much. Thank you, Patricia Ignacio. Someone else want to ask something? Okay, just very... Si pudiera... Ah, okay, Alvaro, yes. Sí. Voy a ser un poco contraparadigmático, ¿vale? Pero la idea de una pregunta, si en algún momento se planteó o se ha planteado la exigencia del deber de conservación a esos ciudadanos, tanto a los propietarios de los solares, vacíos o vacantes, como a los vecinos, una suerte de contribución especial para la financiación de eso que les beneficia, sea en el espacio público o en el espacio privado. Si las actuaciones de regeneración, en teoría en el marco jurídico que tenemos en España, gravitan al fin y al cabo sobre el deber de conservación. Claro, si no es una exigencia a esos ciudadanos propietarios, pues no deja de ser una intervención en base a presupuesto público. Claro, sí. Eso a largo plazo tiene un problema de sostenibilidad. Claro, podemos operar con pequeñas operaciones de cirugía, pero no podemos generar un cambio de modelo. El cambio de modelo, digo, porque lo interesante de estos efectos, como decías, de percusión, de acupuntura, es precisamente cambiar un modelo. Entonces, claro, si todavía pervivimos en la disociación de los deberes del derecho de propiedad con respecto al espacio público de cada uno de los ciudadanos, y esa es una verdadera manera de compromiso, ¿no? El compromiso no es que te cedan los presupuestos públicos para decidir en sustitución de los representados elegidos democráticamente, que al fin y al cabo son los que deberían decidir. Ya sé que es una configuración política o social distinta, pero el mayor compromiso es cuando uno se ve comprometido a aportar económicamente y decidir con ello. Se decide de manera distinta. Pero bueno, es un poco la pregunta. La reflexión, ¿no? Si queréis aportar.
Marichela, may I answer in Spanish? It's very hard question. It's very hard. I don't know if I'm able to answer in English. It's okay if you It's are. very hard. Because there are many technical and juridical words I need to Nosotros también use. entendimos. ¿Sí? Vale. Gracias. Vale. Esto no es un solar, era un plan experimental que nace con un objetivo completamente diferente. Hay una oficina técnica que tiene como acometida limpiar. Mi contrato ponía arquitecta encargada de la limpieza de solares privados. Limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Solares privados. Para entrar y limpiar, el ayuntamiento necesitaba una herramienta jurídica muy específica que se llama orden de ejecución subsidiada. ¿Qué pasa? El ayuntamiento había puesto en marcha el plan de empleo, había contratado 44 personas, no, 41, el primer año éramos 41, 40 trabajadores y yo. Pero no tenía ni una sola orden de ejecución firmada. Entonces decimos, ¿qué hacemos? El festival que Marichela ha preguntado. Habíamos hecho este festival y en vez que limpiar solares, con muy poco dinero, había pasado algo, ¿vale? Algo había activado el festival. Los propios vecinos dicen al ayuntamiento, aquello nos gustó muchísimo, ¿por qué no hacéis más? Entonces pensamos, las 10 ideas que ha mostrado Ignacio. No podemos limpiar porque no hay una sola orden de ejecución subsidiaria. Continuamos haciendo algo diferente y el ayuntamiento dice, sí, nos encanta, pero no tenéis más dinero. ¿Qué hacemos? Vale, no tenemos dinero, pero tenemos manos. 82 manos teníamos, más las manos de los vecinos que estaban entusiasmados con la idea de poder colaborar. ¿Qué hacemos? No hay dinero, ni para el material, ni para mantener. Hacemos que las empresas, que bueno, en 2009 ya sabéis, la crisis era muy sentida, nos regalan material. Tengo arena, no sé qué hacer con ella, tengo árboles, tengo madera. Nosotros con los vecinos hacemos algo, un banco, una planta, un huerto. ¿Qué pasa con este proceso? Que sin necesidad de dinero se activa un proceso. Se activa un proceso de implicación ciudadana. Y como todos habíamos pensado juntos el nuevo espacio, todos habíamos pintado el banco, habíamos pintado el suelo, se ha de forma natural activado un proceso de apropiación. Esto ha sido clave en todos los espacios, colegios, centros de ancianos, artistas, deportistas. Nosotros teníamos la llave, porque éramos una oficina técnica dentro del ayuntamiento, teníamos la llave figurativa, literaria, para abrir estos espacios, porque representábamos el ayuntamiento y los vecinos estaban entusiasmados. Nos llamaba talmente tanta gente, recibíamos talmente tantas solicitudes que no podíamos. El segundo año recibimos 200 solicitudes. ¿Qué pasa? El dinero para mantenerlo, el propio vecino lo mantenía porque era suyo. Hemos firmado muchos tipos de acuerdos. Hay una diapositiva que explica cada espacio, según la forma y según el uso, se tenía abierto 24 horas al día, 7 días a la semana.
Era un espacio deportivo, por la noche se cerraba. ¿Por qué? Porque generaba ruido. ¿Era un huerto? Pues el huerto no estaba siempre abierto, el huerto estaba abierto a los que habían participado al proceso y habían firmado un acuerdo de cesión. No era como los pactos de colaboración que hemos visto luego en nuestro proyecto de Bolonia, donde hemos firmado el primer pacto de colaboración en Italia para el primer parque bueno, codiseñado en Italia. No habíamos todavía llegado a tanto, han pasado 6 años, de 2009 a 2015, pero sí que de forma intuitiva, como oficina técnica, habíamos, a través de otras experiencias, entendido que cuanto mayor es el grado de participación, menor es el nivel de manutención. No hay aportación real, como puedo decir, normada, estricta. Ha habido mucha flexibilidad, pero al mismo tiempo ha sido muy dinámico. Ha sido muy vivo el proceso, muy vivo. Tanto que cuando la Comunidad Europea nos llama y nos dice, transforma esto en un método, nos hemos mirado y hemos dicho, es que no se puede transformar en un método. Hemos definido los pasos, las fases, pero una historia tan viva, tan tremendamente dinámica, que justamente se basa sobre el que no hay regla, porque un solar privado de uso residencial sigue, antes me lo ha preguntado, no recuerdo si Cándida o Claudia, siguen allí los huertos, siguen ahí los jardines, algún espacio privado está en venta y se ha cerrado. Esto sí, un par de espacios deportivos ya está la puerta cerrada porque lo quieren vender. Pero la mayor virtud que ha tenido el programa es la de representar a nivel institucional. Yo tenía el cargo de dirigente público. Abríamos la puerta a cualquiera interesado en gestionar este espacio, porque entendíamos, y el ayuntamiento fue muy visionario, porque el programa ha funcionado, pero podría haber sido un fracaso total, podría haber generado dimisiones de los políticos, no habiendo a dónde mirar. Ha habido mucho sentido común, mucha colaboración, porque la inteligencia colectiva llegaba mucho más allá de donde hubiéramos llegado nosotros individualmente o el político de turno individualmente. El poner en común, el valorar que teníamos una oportunidad al tener una oficina técnica dentro del ayuntamiento que con el pasar del tiempo, porque sí que nos costó un año, el primer año no se llamaba oficina de vacíos urbanos, el segundo sí. El primer año el contrato era contrato de limpieza de solares, el segundo era contrato de transformación de vacíos urbanos en usos públicos temporales. El propio contrato lo dice todo. El ayuntamiento vislumbra la oportunidad y tiene el gran atrevimiento de decir, ahora nos arriesgamos, 100 solares, 100 espacios, 400 asociaciones, no sé cuántos convenios hemos firmado con los privados. Los jurídicos no tenían una base para redactar el convenio de cesión. Ahora sí la tenemos con la experiencia y el análisis de lo que ha funcionado, de los errores. Antes los espacios eran todos abiertos, luego se han cerrado. Antes los espacios se cedían sin firmar, después se firmaba una asociación encargada. El huerto, 6 asociaciones, pero cada uno firma simbólicamente un acuerdo. No es tan bien definido como los pactos de colaboración que en Italia han sido ejemplares y hemos intentado importar a nivel institucional en España. Ha sido un proceso que
han sido procesos que han ido evolucionando, ¿vale? Que han ido definiendo a través de experiencias pilotas, han ido definiendo como sentando los cimientos para que la experimentación se pudiera incorporar a la planificación, que es algo que para nosotros es clave en nuestra práctica profesional, en nuestra práctica de docentes, en los textos, numerosos textos científicos que también producimos, que casi siempre parten de la premisa de analizar un experimento social para poder sentar cimientos para una futura planificación más flexible. Okay, Vale. Muchas gracias. Thanks a lot to Patricia Ignacio. Very, very interesting this seminar, full of impressions and possibility of further investigation. So many, many thanks. I would like to thank good friends who are with us, and also good members and everybody who has followed this seminar. Next, I hope that we will see together also Patricia and Ignacio in further occasions. So thank you again, and see you next. Bye bye. Bene, Bye bye. arrivederci a tutti, Bye bye. grazie. Grazie.